Hola, ¿han escuchado del síndrome del muerto viviente? No, es un trastorno mental raro y grave en el que la persona cree que no existe, que está muerto o que alguno de sus órganos se está pudriendo. Se le conoce como síndrome de Cotard, delirio nihilista y delirio de negación. También está asociado a afecciones psicológicas, depresión psicótica, esquizofrenia. ¿Puedes mencionar algunas de las características más comunes? Algunas de las características más comunes del síndrome de Cotard es creer que está muerto o que sus órganos internos no funcionan. Negación de su propia existencia y de su propio cuerpo, depresión profunda y aislamiento, falta de cuidado personal, no dormir y no comer, también riesgos suicidas debido a los pensamientos delirantes. ¿Y cuáles son algunos de los efectos colaterales? Algunos efectos colaterales es la desnutrición, la deshidratación y el deterioro físico, igual las tentativas de suicidio y sobre todo el deterioro cognitivo y funcional de las personas. ¿Existe algún tratamiento para solucionarlo? Sí existe tratamiento y control para el síndrome de Cotard, aunque requiere intervenciones especializadas. Algunos medicamentos que se pueden proporcionar son antipsicóticos, antidepresivos y estabilizadores del ánimo. La terapia electroconvulsiva, conocida como TEC, es eficaz para casos severos. La terapia psicoterapéutica individual es principal recomendable para etapas estables. También el apoyo de familias y de médicos para el cuidado integrales de la persona. ¿Qué instancias pueden tratarlo? Algunas instancias que pueden tratar el síndrome de Cotard son hospitales psiquiátricos y neuropsiquiátricos, igual hospitales de la salud mental. En Estados Unidos se encuentra la Mayo Clinic, que es encargada también principalmente para tratar el síndrome de Cotard. En México, el Instituto Nacional de Psiquiatría y en España, el Hospital Gregorio Marañón. Me gustaría dejarles una frase final para reflexionar sobre el síndrome de Cotard. Aunque la mente nos haga creer que el cuerpo ha dejado de existir, desde la negación más profunda es posible volver a vivir. Ahora les dejaré algunos videos para que puedan aprender acerca sobre el síndrome de Cotard. El fenómeno zombie aparece en la cultura popular de muchas maneras, desde las historias de ficción hasta los casos reales de rituales vudú. Incluso la psicología se las ha tenido que ver con ellos al tener que hacer frente a una rara enfermedad mental, el síndrome de Cotard o síndrome de Walking Dead o muerto andante. Es una de las enfermedades menos frecuentes que se conocen. En la mayor parte de los casos, los afectados creen que les falta una parte del cuerpo, un brazo, una pierna, la nariz, o directamente niegan su existencia. Pero los casos más graves sufren delirios de negación que les hacen creer que realmente están muertos, que su cuerpo ya no funciona y son solo unos muertos andantes, o que directamente no existen y lo que ven a su alrededor es producto de una ilusión. Sienten que sus órganos internos, corazón, intestinos, se han parado definitivamente, o que ya no los tienen directamente, ni sangre ni cerebro. Incluso pueden sentir que se están pudriendo por dentro, llegando a oler su propia carne en putrefacción y sentir los gusanos deslizándose bajo su piel. A veces los pacientes están tan convencidos de que ya están muertos que piensan que son inmunes y que nada les puede hacer daño ni sentir dolor, como si fuesen almas en pena. En estos casos pueden llegar a autolesionarse y poner en riesgo su integridad. El primer caso con síntomas similares fue documentado por Charles Bonnet, un biólogo suizo, en 1788. Se trataba de una anciana que había sufrido un ataque de parálisis. Cuando pudo recuperar el habla, le dijo a su familia que ya estaba muerta y pidió que le hiciesen un velatorio. Ante su insistencia, los familiares tuvieron que acceder y meterla en un ataúd, aunque finalmente su delirio desapareció con el paso de los días. Pero fue el neurólogo francés Jules Cotard el que descubrió este síndrome y le dio nombre. En 1880 presentó en un congreso de París el caso de una mujer a la que llamó Mademoiselle X, que afirmaba no tener cerebro, nervios, estómago ni intestino. Ella creía que era eterna, que viviría para siempre, y como no tenía tripas, no sentía la necesidad de comer. Los médicos no supieron cómo tratarla y acabó muriendo de hambre. El síndrome de Cotard suele estar relacionado con muchas causas, como depresiones graves, psicosis o esquizofrenia. Se asocia también con el síndrome de Capgras, que afecta a nuestra capacidad para identificar a la gente, creyendo que se trata de dobles o impostores. Y también se puede dar como consecuencia de lesiones que hayan afectado a ciertas partes del cerebro, como el lóbulo parietal.
En todo caso, se relaciona con las secciones de la mente que controlan el reconocimiento de los rostros y de nuestro entorno, y las emociones que nos producen. Los pacientes creen que ya no están en el mundo de los vivos porque no son capaces de asociar recuerdos ni sentimientos a su entorno. Por desgracia, aún no se ha descubierto ningún tratamiento eficaz. Los médicos suelen administrar medicamentos antidepresivos y tratamientos de choque electroconvulsivos. Otro de los efectos que produce es el aislamiento absoluto del entorno y las relaciones humanas, que los psicólogos intentan paliar con sesiones de terapia para que los pacientes puedan recuperar su vida personal y social. Actualmente se siguen dando casos de síndrome de Cotard por todo el mundo. En 1996, en Escocia, un hombre sufrió un accidente de moto que le produjo lesiones en la cabeza. Tras recibir el alta, su madre se trasladó a vivir con él a Sudáfrica. El hombre estaba convencido de que había muerto durante su hospitalización y que el espíritu de su madre le había guiado hasta el infierno porque solo allí podía hacer tanto calor. En 2003, unos psiquiatras griegos trataron a un paciente que creía que su cabeza estaba vacía. Afirmaba que había nacido sin cerebro y que por eso tenía trastorno del desarrollo intelectual. Intentó quitarse la vida varias veces porque decía que no merecía la pena vivir en su estado. En Colombia se registró hace unos años el caso de una mujer que tenía un largo historial de depresión. Un día vio humo salir de su boca y lo asoció con su alma escapando de su cuerpo. Se miraba en el espejo y veía que sus ojos no tenían vida. Sentía el olor de su cuerpo descomponiéndose y el cosquilleo de los gusanos devorándole. Creía que se había convertido en un zombi como castigo divino por haber intentado quitarse la vida. El síndrome de Cotard es una de las enfermedades más misteriosas que se conocen. Su origen se pierde en lo más profundo de nuestros pensamientos y convierte la vida de quien lo sufre en un auténtico infierno. ¿Te imaginas sentirte como un zombi de los que salen en las películas? Pues el síndrome de Cotard es un desorden mental en el que el sujeto se percibe a sí mismo como algo que, en cierto modo, no existe o que, por el contrario, está separado de la realidad. Las personas con este síndrome son capaces de percibir sensorialmente su propio cuerpo. Por ejemplo, pueden verse en un espejo, al igual que todas las personas sin alteraciones de visión, pero lo notan como algo extraño, como si no existieran. Gran parte de las personas que padecen este síndrome creen estar muertas, literal o figuradamente, o estar en estado de descomposición. No se trata de una manera metafórica de decir cómo se sienten, sino de una creencia fuerte que es tomada de manera literal. Este es un fenómeno psicológico similar a la despersonalización, que es una experiencia perturbadora en la que la persona experimenta una desconexión entre uno mismo y todo lo demás. La alteración aparece en la manera en la que se experimenta emocionalmente aquello que se percibe a través de los sentidos. Todo parece ser de verdad, pero no se siente como tal. Esta desconexión emocional va de la mano de una idea más específica, que es una pseudoexplicación a lo que se siente. Uno mismo está muerto y por consiguiente quien presenta esta alteración ya no tiene un fuerte interés por seguir estando vinculado al mundo. Uno de los primeros ejemplos de este trastorno es el caso de una mujer que tenía una fuerte creencia de que estaba situada en algún espacio entre el cielo y el infierno y que por eso no necesitaba alimentarse. El síndrome de Cotard también ha sido llamado delirio de negación. La negación es un rasgo característico. Sin importar la cantidad de pruebas que se aporten al paciente, no hay nada que lo haga cambiar de parecer. Hace alusión a la imposibilidad de mostrar la realidad al sujeto. El delirio nihilista se refiere específicamente a aquellos pacientes que sienten que no existen. Algunos casos se forman en un delirio de estar atrapado en un mundo de sueños o en su propia mente. El síndrome de Cotard fue documentado a finales del siglo XIX por Jules Cotard, quien trató a una paciente que afirmaba carecer de cualquier tipo de órgano interno, incluso aseguraba no tener huesos. A raíz de dicha experiencia se dedica a investigar casos similares y logra clasificar varios tipos. El primero es una deconstrucción del cuerpo, que es una percepción incompleta. En ese sentido, muchos de los pacientes relatan que su corazón se detuvo o sus órganos internos dejaron de funcionar. También se puede pensar que se están pudriendo o que estén mal formados. La muerte en vida. El paciente refiere estar muerto, tanto figurativa como literalmente. Puede tener teorías que expliquen por qué sigue vivo si a su parecer está muerto. Inmortales. El paciente alega que si sus órganos fallan, él sigue vivo por una suerte de inmortalidad. Existen estados de melancolía ya que se ven obligados a seguir existiendo a pesar de estar enfermos.
Los mundos alternos. Las resoluciones para el estar muerto en vida es que se está en un mundo alterno. Puede tratarse del cielo, infierno, un sueño o su propia actividad mental. Las causas del síndrome de Cotard pueden ser por dos factores: estar asociado a algún trastorno o ser por causas biológicas. El síndrome de Cotard puede estar asociado a alteraciones de tipo disociativo, en las que el sujeto sufre una desconexión de la realidad, además de falta de continuidad entre experiencias y pensamientos conscientes. Se ha podido observar cómo una gran parte de las personas afectadas por este síndrome tienden a tener afecciones maníaco-depresivas, que derivan en estilos de atribución internalizados donde se obtiene la creencia de que la causa de sus problemas es el mismo y que por eso no hay forma de solucionarlo. O una despersonalización donde se cree que el sujeto es un mero espectador de su vida. Es un delirio típico de depresiones graves, psicóticas o delirantes, o de otras enfermedades mentales severas como demencia con síntomas psicóticos, esquizofrenia o diversos tipos de psicosis. En las bases biológicas falla la respuesta emocional que se asocia al sistema límbico. La negación de partes de su cuerpo es un signo de disfunción del lóbulo parietal, aunque también se producen lesiones en el lóbulo frontal dorsolateral, giro cingulado o el tálamo. Sin embargo, la existencia de un problema neurológico también puede conducir al desarrollo de este síndrome. Algunas enfermedades son Parkinson, migrañas, tumores o lesiones cerebrales y esclerosis múltiple. Algunos investigadores han demostrado que incrementar el flujo sanguíneo con técnicas de neuroimagen en zonas como la corteza frontal, los ganglios basales o el tálamo puede conllevar una mejora, lo que significa que estas zonas también podrían estar afectadas. En cuanto a los síntomas, los principales síntomas son depresión, pensamientos suicidas o negativos, creencia de que el cuerpo no existe, creencia de estar en descomposición o carecer de órganos internos, creencia de estar muertos o ausencia de dolor. El tratamiento se basa en antidepresivos en el caso de que la persona padezca una depresión, un tratamiento de la enfermedad si se padece alguna como el Parkinson, antipsicóticos si se trata de casos de esquizofrenia o de psicosis y técnicas de neuroimagen si es por una causa biológica. Las manifestaciones de muertos o la existencia de zombies siempre ha sido un misterio para el ser humano. Lo vemos, por ejemplo, en las películas, pero muchas veces no es necesario recurrir al séptimo arte para descubrir si son reales o no. Hay casos en que puedes convertirte en un muerto viviente si tu psique así lo cree. Una vez que la esquizofrenia paranoide se desarrolla, a partir de un momento catastrófico o mediático en nuestra vida, llegamos a sentirnos así, entre otras cosas, muertos, enfermos. Empieza a partir de una hipocondriasis, a partir de es que me duele todo, es que me siento muy mal, es que siento que me voy a morir, es que siento que tengo cáncer. El médico no determina lo que tú tienes, sino tú mismo lo dices. El fenómeno zombie ha sido analizado por distintas ciencias como la psicología y la psiquiatría, y también es conocido como el síndrome de Cotard. Es un trastorno psicótico donde yo ya no me doy cuenta quién soy en realidad y entonces se urge en mí lo que le llamamos la despersonalización. Muchas personas que viven con esta situación llegan a sugestionarse tanto que incluso llegan a creer que son zombies en vida. Estas personas que literalmente creen que son cadáveres mantienen la idea de ser seres inmortales quienes, a pesar de estar muertos y sentir su putrefacción, están como almas en pena entre los vivos para cumplir alguna misión. Desde afuera no se puede entender, pero la persona que lo vive un infierno terrible, ¿no? A veces siente que no es posible que los demás lo vean y cuando alguien más lo ve siente como si fuera una aparición. Pero lo más característico de estas personas es que el cuerpo que ellos perciben de sí mismos, la propiocepción, está totalmente putrefacta. Ellos llegan a ver los gusanos salir de su piel porque es la alteración visual que están teniendo en su propio sistema nervioso y en su mente, y los gusanos ellos los desechan. Este estado mental se cree es provocado por el mal funcionamiento del área cerebral llamada giro fusiforme, el cual se encarga del procesamiento de la información de los colores, reconocimiento de palabras, caras y cuerpo. Las constantes alteraciones de la realidad del síndrome de Cotard pueden ser incluso fatales.
Te puede llevar a una situación complicada, incluso relacionada con el suicidio. Al momento de yo identificar que estoy muerto o que ya mis órganos ya no funcionan, yo puedo acercarme a hacerme daño a mí mismo, donde la locura, por así llamarle, está dentro de mí, no afuera. Yo no veo afuera a la gente queriéndome hacer daño, o a lo mejor afuera las alucinaciones de los monstruos o de los demonios que me quieren hacer algo a mí, sino todo lo veo dentro de mí. Por eso le llaman el efecto del zombie, porque es una persona que siente que con la carne podrida va por la vida que es normal, ¿no? Flor Valencia, extra normal. Espero que hayamos aprendido mucho sobre el síndrome de Cotard. Nos vemos en el siguiente video. Bye.